Historia de Colombia. Ferdinand Vilar. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy continuamos con el audiolibro de Historia de Colombia en 10 capítulos, entrando en un periodo cargado de tensiones y transformaciones, el siglo XX, que abordaremos en este capítulo 9 bajo el título de la hegemonía conservadora a los retos contemporáneos. Nos centraremos en los primeros 30 años del siglo, marcados por la hegemonía del Partido Conservador, la separación de Panamá, el surgimiento de nuevos conflictos sociales y políticos, así como las transformaciones económicas que sentarían las bases del país moderno. Al final, daremos un vistazo general a las décadas posteriores, sin idealizar ningún régimen, pero analizando con rigurosidad los cambios que experimentó Colombia en su camino hacia la contemporaneidad. 1. La hegemonía conservadora, 1900 a 1930. Contexto y características. Tras la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, uno de los conflictos civiles más devastadores de la historia colombiana, emergió un escenario político en el que el Partido Conservador consolidó su poder. Esta etapa, conocida como la hegemonía conservadora, se prolongó aproximadamente desde 1900 hasta 1930, periodo en el cual los gobiernos conservadores se sucedieron con relativa continuidad y mantuvieron la impronta centralista y confesional heredada de la Constitución de 1886 y la regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. El país salía de la guerra civil endeudado, con la infraestructura devastada y la moral colectiva muy golpeada. El Partido Conservador, apoyado por la Iglesia y gran parte de la élite terrateniente, prometía estabilidad y orden tras décadas de conflicto. Sin embargo, esta aparente paz no implicaba la ausencia de tensiones sociales, la represión a la oposición liberal y la falta de espacios de participación para las capas populares sembrarían las semillas de futuros desencuentros. Curiosidad histórica: durante esta hegemonía, se impulsó una política pacifista en el papel, tratando de evitar nuevos choques armados de gran escala. Sin embargo, la represión del disenso político y las protestas obreras continuó, minando la posibilidad de debates democráticos amplios. 2. La separación de Panamá, 1903, y sus repercusiones. Uno de los sucesos más traumáticos y definitorios de esta época fue la separación de Panamá, que en ese momento formaba parte de Colombia bajo el estatus de departamento. El istmo había tenido movimientos independentistas desde el siglo XIX, pero la situación se agudizó con el interés de Estados Unidos en construir un canal transoceánico que agilizara el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. En 1903, tras diversos desacuerdos con el gobierno colombiano sobre los términos para la construcción del canal y aprovechando la inestabilidad política interna, un grupo de panameños, con el respaldo logístico de Estados Unidos, proclamó la separación de Panamá del territorio colombiano. Washington reconoció inmediatamente a la nueva República de Panamá y firmó con ella un acuerdo para la construcción y control del Canal de Panamá, inaugurado en 1914. Consecuencias fundamentales. Colombia perdió el territorio panameño, así como los potenciales ingresos por el uso del canal. El sentimiento nacional de frustración y agravio hacia Estados Unidos creció significativamente. Años más tarde, el gobierno norteamericano pagó a Colombia una indemnización, conocida como el Tratado Urrutia-Thompson, 1921, pero la herida en el imaginario colectivo colombiano permanecería como un símbolo de injerencia extranjera. 3. Transformaciones económicas, auge del petróleo, café e industrialización incipiente. Pese a la traumática separación de Panamá, el país continuó su camino de transformación económica.
Tres ejes caracterizaron este proceso. 1. Petróleo. A partir de las primeras décadas del siglo XX, comenzaron a descubrirse y explotarse yacimientos petroleros, principalmente en la región del Magdalena Medio, Barrancabermeja y otras zonas. Empresas extranjeras, especialmente Estados Unidos y Europa, obtuvieron concesiones para la exploración y explotación. Este recurso se convirtió en una fuente de ingresos considerables y estimuló la urbanización en áreas cercanas a los pozos. 2. Café. Continuó siendo el principal producto de exportación, manteniendo el auge que se había iniciado en la segunda mitad del siglo XIX. Generó la aparición de una élite cafetera con poder económico y también provocó migraciones internas hacia las zonas andinas aptas para el cultivo, consolidando la llamada colonización antioqueña en el eje cafetero. 3. Industrialización incipiente. Si bien Colombia seguía siendo un país agrario, comenzaron a surgir industrias ligeras en ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla, dedicadas a textiles, alimentos y otros bienes de consumo. Este lento proceso industrial estuvo apoyado por inversiones privadas y, en menor medida, políticas de protección arancelaria. El auge de estos sectores económicos trajo aparejada la ampliación de redes de ferrocarril y carreteras, así como el crecimiento paulatino de centros urbanos. Sin embargo, la distribución de la riqueza se mantuvo sumamente desigual, con la mayor parte de la población viviendo en condiciones de precariedad, especialmente en las zonas rurales. 4. Luchas sociales y nuevos actores políticos, aparición del socialismo y la reivindicación obrera. En este capítulo de la historia colombiana, no se idealiza ningún régimen, pero es inevitable mencionar la aparición de corrientes socialistas o, al menos, de inspiración obrera, que empezaron a cobrar fuerza en las primeras décadas del siglo XX. Las dificultades económicas, la desprotección laboral y la influencia de movimientos internacionales, como la Revolución Rusa de 1917, muy publicitada a escala global, alentaron a algunos sectores obreros y campesinos a organizarse. Surgimiento de sindicatos, trabajadores de ferrocarriles, puertos y empresas petroleras se unieron para exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos. Nuevas organizaciones políticas. Aunque el Partido Comunista Colombiano se fundaría oficialmente en 1930, ya en la década de 1920 existían núcleos que propagaban ideas marxistas. También aparecieron partidos y movimientos obreros de corta duración que expresaban el malestar de las clases populares frente a la hegemonía conservadora. La prensa obrera, revistas y periódicos de tendencia socialista o anarquista circularon, denunciando la concentración de la tierra y la precariedad del campesinado. La represión estatal frente a huelgas y protestas fue intensa en muchos casos. Los gobiernos conservadores, temerosos de la expansión de las ideologías de izquierda y respaldados por la Iglesia, no dudaron en enviar tropas para contener protestas. Sin embargo, la presión social y la expansión de la economía petrolera y cafetera generaron una incipiente clase trabajadora urbana que se convertiría en un factor político de relevancia en décadas posteriores. Curiosidad histórica: Medellín fue una de las primeras ciudades en ver surgir sindicatos textiles, pues allí se localizaban las principales fábricas de la industria de tejidos. Estas organizaciones llegaron incluso a convocar huelgas masivas, reprimidas con la fuerza pública. 5. Estabilidad relativa y problemas sociales latentes. La hegemonía conservadora ofreció una cierta estabilidad política al no registrarse grandes guerras civiles durante esos 30 años. Sin embargo, debajo de la superficie bullían muchos problemas sociales. Desigualdad rural: la mayor parte de la tierra seguía en manos de grandes latifundistas. Campesinos y jornaleros vivían al margen de la propiedad, sin acceso a créditos ni facilidades para mejorar sus condiciones de producción. Falta de representación política: la Constitución de 1886 y las reformas de la época restringieron la participación electoral. La oposición liberal tenía escaso margen para ganar elecciones, y nuevos partidos quedaban prácticamente al margen, por lo que la voz de campesinos,
obreros y minorías era muy limitada en las instituciones. Centralismo. La administración pública continuaba altamente centralizada en Bogotá, generando resentimientos en departamentos periféricos, quienes veían sus necesidades desatendidas. Influencia extranjera. Los convenios petroleros y la dependencia de capitales externos para financiar obras de infraestructura dieron cierto margen de injerencia a inversionistas extranjeros, provocando recelos y un sentimiento nacionalista latente. 6. La crisis de 1929 y el fin de la hegemonía conservadora. Otro factor que empujó el cambio político fue la crisis económica internacional de 1929, la Gran Depresión, la cual impactó de manera significativa en los precios del café, el petróleo y otros productos de exportación. La recesión global contrajo los mercados, y Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, vio reducidos sus ingresos y enfrentó crecientes problemas financieros. Este escenario minó la ya de por sí limitada legitimidad del gobierno conservador, que no ofrecía soluciones efectivas para paliar la crisis del campesinado y la incipiente clase obrera. El descontento popular y la reorganización del Partido Liberal, reforzado por figuras emergentes como Jorge Eliezer Gaitán y Alfonso López Pumarejo, entre otros, alimentaron la expectativa de un cambio en las urnas. Finalmente, en 1930, la oposición liberal venció en las elecciones, poniendo fin de manera relativamente pacífica a la prolongada hegemonía conservadora. Anécdota de cierre. La campaña electoral de 1930 estuvo marcada por encendidos discursos donde sectores liberales prometían reformas agrarias, laborales y una mayor apertura democrática. Aunque la transición no fue violenta, los antiguos rencores no desaparecieron, presagiando nuevos episodios de confrontación política en las décadas venideras. 7. Cierre y transición hacia los desafíos contemporáneos. En este capítulo 9, hemos recorrido la historia de Colombia en las primeras décadas del siglo XX, bajo la hegemonía conservadora, 1900 a 1930. Este periodo, a pesar de su aparente estabilidad, dejó sin resolver una serie de tensiones que se acumularían: la desigualdad social, el nacionalismo herido por la pérdida de Panamá, la dependencia de capital extranjero, la falta de participación política para sectores populares y la aparición de movimientos obreros y campesinos que clamaban por reconocimiento. Al mismo tiempo, la expansión del petróleo, la consolidación del café como motor económico y la incipiente industrialización apuntaban a una modernización progresiva que transformaría el panorama urbano y el tejido social. El Partido Conservador se vio cuestionado por no afrontar las demandas sociales y no ofrecer respuestas eficaces a la crisis mundial de 1929, allanando el camino al triunfo liberal en 1930. En el capítulo 10, abordaremos el tramo final de nuestro audiolibro, Reflexiones y desafíos hacia el futuro. Veremos cómo la evolución política de Colombia, con un sistema cada vez más democrático, no exento de tensiones entre corrientes libertarias y estatistas, fue configurando la Colombia contemporánea. Discutiremos la diversidad cultural, los conflictos internos, la aparición de nuevos movimientos, y cerraremos con una invitación al diálogo y al respeto de distintas visiones. Te invitamos a suscribirte, dejar tus comentarios con respeto y compartir tus anécdotas o documentos históricos. Si discrepas de lo narrado o ofreces una perspectiva diferente, la tomaremos en cuenta para seguir construyendo esta amplia base audiodocumental. Nos encontramos en el siguiente y último capítulo para reflexionar sobre la trayectoria histórica y los desafíos que enfrenta Colombia de cara al futuro.